Es un placer saludarles en este día del Señor. Me da mucho gusto estar de regreso nuevamente acá con ustedes. Espero de que el Señor pues nos bendiga grande y poderosamente cada día, ya que estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos que verdaderamente necesitamos estar cerca de Dios, hermanos. Si nosotros no estamos cerca de Dios, pues seremos vencidos por los ataques ardides de Satanás. Por eso tenemos que consagrar nuestra vida cada día a nuestro Padre Celestial. Amén. Ya no hay tiempo para estar jugando con el Señor. Hoy vamos a hablar de un tema que habla acerca de lo que hace la gracia de Dios en aquellos que la reciben. Tal vez vamos a dividirlo en dos partes porque es un tema muy importante. Pero nosotros no podemos seguir jugando con la gracia de Dios. Dios es misericordioso, Dios es bueno con nosotros, pero hay veces que nosotros creemos de que porque Dios es misericordioso, pues Él no va a tomar acción en cuanto a nuestra vida, tal vez que no estemos viviendo de acuerdo a su voluntad. Nosotros hemos venido aquí en esta hora para escuchar palabra del Señor. Amén. Ustedes no me han venido a escuchar a mí, por supuesto, han venido a escuchar al Señor a través del instrumento de su mensajero, pero es a palabra de Dios que nosotros venimos a escuchar. Y al venir a escuchar la palabra del Señor, el Señor lo único que desea es que esa palabra pueda caer en terreno fértil. Amén. Y pueda dar fruto para la gloria del Señor. Nosotros, yo le decía a los hermanos allí en Dallas, que nosotros no podemos seguir viniendo a la iglesia cada semana, sábado tras sábado, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y seguir siendo las mismas personas que cuando nosotros vinimos la primera vez. Eso indica entonces que no hemos, bien sea entendido el Evangelio, o que no queremos practicar el Evangelio, o practicar lo que dice el Señor en su palabra. Ustedes han oído hablar de la palabra gracia. ¿Por qué? Porque Romanos 5:20, la lectura bíblica que tuvimos, el apóstol Pablo decía que cuando el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué cosa? La gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Ustedes alguna vez han pensado en lo que significa la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué entendemos nosotros por gracia? ¿Ah? ¿Algo que qué? Se da gratis. Hay veces que las personas ponen en duda cuando usted le da algo gratis. Diga, hermana. Yo creo que es misericordia. Misericordia. A veces cuando estamos allí en el pulguero y repartimos literatura, las personas lo primero que nos preguntan, porque a mí me lo han preguntado muchas veces, ¿y cuánto vale ese libro? Y nosotros le decimos, no, es gratis. No tiene que pagar absolutamente nada. Y lo cogen en la mano, lo miran y después lo ponen en la mesa y siguen caminando. O sea, muchas personas a veces no quieren recibir a veces las cosas ni siquiera cuando se las dan de gratis. La gracia de Dios, como ustedes lo han dicho, sí, abarca todo eso lo que ustedes dijeron, es o bendición divina que nosotros no merecemos. O sea, es algo que ustedes no se merecen o que yo no me merezco, pero Dios nos lo da por su amor y su misericordia. La palabra gracia en griego es charis, y charis significa influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Oigan bien, influencia divina en mi corazón, en tu corazón, y eso se refleja en tu vida o en mi vida. También significa, la palabra charis en griego o gracia, significa favor, o sea, un favor de parte de Dios. Gracia, don, ¿qué entendemos nosotros por la palabra don? Como un regalo. O también significa dádiva. Bien, en el Antiguo Testamento se halla la pura verdad de Dios que demuestra el amor por el pecador. Muchos de nosotros o muchas personas creen de que la gracia
se manifiesta o se manifestó solo en el Nuevo Testamento, cuando Cristo vino a esta tierra. Pero no, vamos a ver algunos textos bíblicos y podemos darnos cuenta que la gracia de Dios siempre ha sido un beneficio, un favor o un don, una dádiva de parte de Dios en favor de ¿quién? Del pecador arrepentido. Vamos al libro de Ezequiel capítulo 18, versículo 23, unas palabras que ustedes y yo conocemos. Ezequiel 18, versículo 23, nos dice lo siguiente el Señor. ¿Quiero yo la muerte del impío? Pregunta Jehová. ¿Quiere Dios tu muerte o mi muerte? Dice Jehová el Señor, no vivirá, dice el versículo que estamos leyendo, el versículo 23, no vivirá si se apartare de sus caminos. O sea, la Biblia es clara lo que estamos leyendo, el versículo 23. O sea, Dios no te va a salvar a ti o no me va a salvar a mí viviendo en pecado. Si yo insisto en seguir viviendo una vida de desobediencia, Dios no te va a salvar a ti ni me va a salvar a mí. Para nosotros poder alcanzar la misericordia y la gracia de Dios, tenemos que apartarnos ¿de qué? De nuestros malos caminos. Lo dice claramente el versículo 23. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Para nosotros poder recibir esa gracia de Dios, ese don de Dios, ese regalo de Dios, ese beneficio de Dios, que no lo merecemos, pero Dios es un Dios de amor y misericordia y está dispuesto aún así dárnoslo, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para poder recibir ese don. Muy importante. Ustedes recuerdan a Noé. Noé, el pregonero de justicia, como se le conoce en la Biblia, un hombre que fue fiel a Dios, predicó 120 años de que venía un diluvio. Siguió fielmente las indicaciones que el Señor le dio a él, de que venía un diluvio y que debía prepararse no solo él, sino también su hogar, su familia. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, preparar a nuestra familia, a nuestros hogares. En Génesis capítulo 6 vamos a encontrar unos textos allí muy interesantes. Espero que me acompañen en sus Biblias, o si no, pues lo pueden anotar en sus libretas, porque yo sé que muchos de ustedes traen libretas. Génesis capítulo 6, y vamos a leer los versículos 8 y versículo 9. Noten bien el lenguaje bíblico. La gracia siempre ha existido, no es solamente en el Nuevo Testamento. Génesis capítulo 6, versículo 8 dice, pero Noé halló ¿qué? Gracia ante los ojos ¿de quién? De Jehová. Habíamos leído en Ezequiel 18, 23, que Dios no quiere la muerte del impío. El impío es el pecador, en otras palabras, en la Biblia. Y dice, no vivirá si se apartare de sus caminos. ¿Por qué Noé halló gracia ante los ojos de Dios? Vamos a leer el versículo 9. Usted lo ha dicho, querida hermana. Génesis 6, 9 nos dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón ¿qué? Justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces, ¿quiénes en el tiempo del fin van a ser los que van a ser merecedores de la gracia de Dios? ¿Todo el mundo? Los que estén viviendo una vida justa. Hemos hablado mucho de eso los miércoles. Llevamos casi 2 meses hablando de la justicia de Dios. Esta tarde vamos a hablar un poco acerca de la justicia de Dios en el libro de Romanos. Nosotros tenemos que entender ese tema de la justicia de Dios, porque los justos en el tiempo del fin van a ser merecedores, oigan bien, de la gracia de Dios cuando sea desatada la ira de Dios sobre esta tierra. Génesis capítulo 7, versículo 1, ¿por qué Noé recibió esa gracia de Dios? Porque por esos medios fue Noé y su familia fueron salvos. Unos dicen por ahí que fueron porque se fueron salvos porque estaban dentro del arca. Génesis 7:1 nos dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa, ¿dónde? Porque a ti he visto como justo delante de mí en esta generación. Qué interesante, solo Noé y su familia
pudieron ser dignos de recibir la gracia de Dios cuando vino el diluvio sobre esta tierra? ¿Cuántos podrán ser dignos de recibir la gracia de Dios en el tiempo del fin? ¿Serán muchos? Cuando la ira de Dios se desate nuevamente, cuando comiencen a caer las 7 postreras plagas, ¿estarás tú en uno de esos, estarás tú en el grupo de aquellos que van a ser merecedores de la gracia de Dios? Amén, así es, esperamos que así sea, pero para poder ser parte de ese grupo, tenemos que estar viviendo ¿cómo? Una vida de justicia. No leer la Biblia hoy y mañana no. No orar hoy y pasado mañana no. No venir temprano a la iglesia hoy sábado y el próximo sábado llegar a las 11 de la mañana. Tenemos que vivir una vida, queridos hermanos, como Dios pide en su palabra. En aumento, como dice Proverbios 4:18. El camino de los justos es como ¿qué? Como la luz de la aurora, que cada día va en aumento hasta ¿qué? Hasta que el día es ¿qué? Perfecto. O sea, la vida del cristiano no es como la montaña rusa. No es así. Hay un día arriba y el otro día bien abajo. No, la vida del cristiano es así. Como cuando un avión levanta vuelo de la pista de un aeropuerto. Ustedes han viajado muchas veces, ¿sí o no? ¿Qué dicen las azafatas o qué dice el capitán que está piloteando ese avión? Cuando alcancemos los 10,000 pies de altura, pueden volver a encender sus celulares o sus tabletas o sus computadoras. Pero ese avión llega a una máxima altura de 30 a 35,000 pies de altura. Ese avión no va así, hermano, sino que va en ascenso constantemente hasta que llega a la altura adecuada para realizar el viaje y llevarnos a nuestro destino. La vida del cristiano no puede ser un día en ascenso y el otro día en descenso. Si estamos en esa plataforma de un día sí y un día no, eso significa que nuestras vidas no están bien con el Señor. Algo está pasando. Estamos desconectados de Cristo Jesús. Tenemos que estar conectados a Cristo Jesús constantemente. Para que nuestra vida espiritual cada día vaya en aumento, como dice Proverbios 4:18, como la luz de la aurora. ¿Usted sabe cuando comienza a salir el sol por la mañana? Ese sol se queda ahí escondido entre las montañas. Ese sol va subiendo hasta que esclarece completamente el día, disipa completamente las tinieblas y después vemos ese sol resplandeciente. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Dice el libro La maravillosa gracia de Dios, la página 132. Escuchen este pensamiento, por favor. Dice, Noé debía predicar a las gentes y también preparar un arca, conforme a la dirección de Dios, para su salvación y la de su familia. Ese fue el método que Dios usó para que Noé se salvara junto con su familia. Pero recuerden, nunca se nos olvide ese pensamiento. Noé fue salvo gracias a la gracia de Dios, porque él había vivido una vida de ¿qué? De perfecta obediencia al Señor. Sigue diciendo la declaración. No solamente debía predicar, sino que por su ejemplo, en la construcción del arca debía convencer a todos de que creía en lo que predicaba. ¿Nosotros creemos en lo que predicamos? El ejemplo nuestro, cada día, en nuestro hogar, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares, demuestran que nosotros creemos de que Cristo viene pronto. Noé no se olvidó de Dios, quien en su gracia, oigan bien, los había perseverado o preservado, sino que inmediatamente, después de salir del arca, levantó un altar y ofreció holocausto sobre el altar, revelando su fe en Cristo, el gran sacrificio, y manifestando su gratitud a Dios por su maravillosa preservación. La ofrenda de Noé ascendió delante de Dios como un sabor agradable. Aceptó la ofrenda y bendijo a Noé y a su familia. Amén. Dice la sierva del Señor aquí en esta cita que Noé no se olvidó de Dios, quien en su gracia, oigan bien,
los había preservado. O sea, entonces, ¿por qué se salvó Noé? Por gracia. Porque a veces creemos de que es solo en el Nuevo Testamento. Noé fue salvo por gracia. La salvación siempre ha sido por gracia. Desde que entró el pecado en esta tierra, la salvación del hombre siempre ha sido por gracia. El perdón de pecados por gracia. Nuestros pecados son perdonados gracias a la fe en Cristo Jesús y por la gracia de Dios en nosotros. Nosotros no somos dignos o merecedores de obtener el perdón y la salvación de Dios. También vemos a José. ¿Recuerdan a José? El hijo predilecto de Jacob, que sus hermanos lo vendieron a unos mercaderes que iban camino a Egipto. También Noé halló gracia ante los ojos de Dios. José, perdón. Vayamos a Hechos de los Apóstoles, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Y vamos a leer en el famoso sermón de Esteban. ¿Se recuerdan de Esteban cuando estaba frente al Sanedrín judaico? Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 9 y versículo 10. Dice, los patriarcas, movidos por envidia, o sea, se refería a los hermanos de José, a los hijos de Jacob, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba ¿con quién? Con él. ¿Quién estaba con José? Dios. Versículo 10 de Hechos capítulo 7. Y le libró de todas sus tribulaciones. Y le dio ¿qué? Gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Yo creo que estas son lecciones que nosotros necesitamos aprender en esta mañana. Porque todos nosotros vamos a pasar por tribulaciones. Estamos pasando por tribulaciones tal vez, o en el futuro vamos a pasar por tribulaciones que nosotros ni siquiera nos imaginamos. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para enfrentar estas tribulaciones? ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos y hermanas, estamos aquí presentes en esta mañana? Hemos enfrentado tribulaciones y las hemos aceptado con humildad, con paciencia, porque creemos de que Dios está en control de nuestras vidas. Las tribulaciones no son el método de Dios para hacernos miserables o para castigarnos. Es el método de Dios para purificar nuestros corazones, para purificar nuestras almas. Todos nosotros tenemos que pasar por el horno de la aflicción, nunca se le olvide eso. ¿Por qué Dios usa esos métodos que quizás no nos gustan? Los usa para purificar tu carácter y mi carácter, para que nuestros caracteres sean semejantes ¿a quién? Al de Cristo Jesús. Si usted lee la historia bíblica y lee el espíritu de profecía acerca de la vida de José, José era un niño mimado en su hogar. Era un niño malcriado, en otras palabras. José era el hijo predilecto de Jacob. Y todo lo que José le pedía a su padre, Jacob se lo concedía. Era un niño malcriado, en otras palabras. Por eso Dios permitió que José fuese llevado como esclavo a Egipto. ¿Quién lo permitió? Jehová. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba trabajar en la vida de José. Ustedes saben, mis queridos hermanos, que José fue el instrumento que Dios usó para que Jacob y sus hijos y toda su familia no se murieran de hambre en la tierra de Canaán. Pero José necesitaba ser transformado, su carácter necesitaba ser cambiado. Por eso Dios permitió que ese joven fuera vendido como esclavo a Egipto. Y no solo eso, sino que fue vilmente acusado de un crimen que nunca él cometió. O sea, la mujer de Potifar lo acusó a él ante su esposo, que era el príncipe, vamos a decir así, de la guardia del faraón, el capitán de la guardia de faraón. Era un hombre que tenía un cargo público muy prominente en el gobierno de Egipto. Era un hombre muy respetado, Potifar. Y ese crimen que José fue acusado era digno de muerte, de acuerdo a las leyes egipcias. Pero Dios tuvo misericordia de José. Fue a parar a una cárcel, inocentemente. Allí en la cárcel el Señor transformó el carácter de José.
Lo preparó, mis queridos hermanos, para llegar a ser el segundo hombre más poderoso del imperio más poderoso en ese entonces, que era Egipto. La cabeza de oro, ¿se acuerdan? La cabeza de oro, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, esos grandes imperios que se levantaron y cayeron. Egipto también llegó a ser un imperio mundial en ese entonces. Llegó a ser el hombre más poderoso después de Faraón, José. Pero ¿qué necesitaba José? Pasar por la prueba de fuego que él tuvo que pasar para tener misericordia de aquellos que necesitaban de comida en ese entonces por la gran hambruna que existía en ese entonces. También Lot. Lot fue salvado de la condenación de Sodoma por la gracia de Dios. Vayamos al libro de Génesis capítulo 19 y podemos darnos cuenta allí en esos textos. Génesis capítulo 19 y vamos a leer los versículos 18 y 19. Cuando Lot fue sacado prácticamente de Sodoma por los ángeles, así lo dice el versículo 16, él deteniéndose, los varones y asieron de qué? De su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, según que la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Ustedes saben que muchas personas dicen que este Lot se detenía todavía para no salir. ¿Qué esperaba para salir? Pero pongámonos en el lugar de Lot. Quizás Lot no era como su esposa. Su esposa le gustaba el lujo, le gustaba la buena casa, le gustaba las riquezas materiales. Pero Lot, que había estado con Abraham y que sabía de que Dios iba a bendecir a sus hijos en cualquier lugar donde estuviesen, Lot sabía que allí en Sodoma quedaban parte de su familia, hermanos. ¿Usted sabe que Lot tenía hijas que estaban casadas? ¿Cuántos padres y madres habemos aquí en esta hora? Muchos. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos gustosamente salido de Sodoma o de una ciudad condenada al saber que nuestros hijos y nuestras hijas, parte de nuestra familia, estaba todavía allí, que no quisieron salir? Por eso Lot se detuvo. No era porque amaba su casa o porque tal vez estaba aferrado a las riquezas materiales como su esposa. Pero Lot, hermanos, pensaba en su familia. La Biblia lo describe como un hombre justo. Así lo dice el apóstol Pedro. Vamos a leer los versículos 18, noten cómo dice. Pero Lot les dijo, o sea, los ángeles, no, yo ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo que gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. O sea, salvándome la vida, salvándome. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. La Biblia nos está diciendo claramente que Lot fue salvo por la gracia de Dios. Pero era un hombre justo. ¿Estamos de acuerdo? También era un hombre justo. La gracia de Dios nunca va a ser dada a aquellos que están viviendo en pecado, hermanos. Por favor, no malinterpretemos el Evangelio. Porque muchos hoy han tomado el Evangelio, la gracia de Dios, como una licencia para seguir pecando y para seguir transgrediendo la ley de Dios. Exactamente. Muy importante que nosotros pensemos en eso. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro nos habla de eso precisamente. Mire lo que dice segunda de Pedro capítulo 2, versículo 6. Segunda de Pedro 2, noten la experiencia de Lot. ¿Por qué Lot fue salvo? Dice que halló gracia ante los ojos de Dios. Por eso Dios mismo vino directamente a traer juicio sobre estas ciudades.
Pero había un hombre justo en medio de esa ciudad de Sodoma. Fue Lot. Mire lo que dice 2 de Pedro 2:6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea, las ciudades de Sodoma y Gomorra están como ejemplo hoy para los impíos del tiempo del fin. Para aquellos que no se quieran arrepentir y para aquellos que no quieran abandonar el pecado. O sea, la suerte que corrieron los habitantes de Sodoma y Gomorra va a ser la misma suerte que van a correr los impíos en el tiempo del fin. Por eso dice el apóstol Pedro ahí, dice que Dios las puso de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea, Dios le está diciendo hoy al impío, mira, si tú no te arrepientes, mira lo que le pasó a los habitantes de Sodoma y Gomorra. Eso es exactamente lo que tú vas a cosechar en el tiempo del fin. Pero noten lo que dice el versículo 7 de 2 de Pedro 2. Y libró ¿a quién? Al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Versículo 8. Porque este justo que moraba entre ellos, ¿qué dice la Biblia? Afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Así que la Biblia es clara. Dios va a salvarte a ti y a mí en el tiempo del fin por su gracia, por su misericordia, pero para que podamos ser merecedores de esa gracia, mis queridos hermanos, tenemos que estar viviendo una vida de justicia. ¿Estamos viviendo nosotros una vida de justicia? Esa es la pregunta. Noten lo que dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, páginas 161 y 162. Dice, en el día del juicio, ¿en qué día? Se está llevando a cabo ese día hoy, ahora mismo. ¿Se está llevando ese juicio? Pues ese día es hoy, es ahora. En el día del juicio, la suerte de las ciudades de la llanura, oigan bien, esto es una advertencia para ti y para mí hoy. La suerte de las ciudades de la llanura será más tolerable que la de aquellos que reconocieron el amor de Cristo y sin embargo se apartaron para seguir los placeres de un mundo pecador. Esto es terrible, hermanos. Por eso es que tenemos que orar constantemente por nuestros hijos, que se han apartado del mensaje. Dice la sierva del Señor que va a ser más tolerable para las ciudades de la llanura, o sea, para Sodoma y Gomorra, que para aquellos que reconocieron el amor de Cristo y sin embargo se apartaron en pos de los placeres de este mundo. O sea, va a ser peor para ellos que para los habitantes de las ciudades de la llanura, o sea, que los habitantes de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Vosotros que despreciáis los ofrecimientos de la misericordia, pensad en la larga serie de pecados que se acumulan contra vosotros en los libros del cielo. Pues allá se registra la impiedad de las naciones, las familias y los individuos. Nada pasa desapercibido de los ojos de Dios. Todo está fielmente registrado en los libros del cielo. Y esos registros en el tiempo del fin van a dictaminar, oigan bien, a favor o en contra de nosotros. Nos van a decir si vamos a ser merecedores de la vida eterna o vamos a estar perdidos por toda la eternidad. Dios puede soportar mucho, sigue diciendo la cita, mientras se lleva la cuenta. Dios tiene misericordia de nosotros. A veces nosotros abusamos de su misericordia. Él dice que puede soportar mucho mientras se lleva la cuenta. Y puede enviar llamados al arrepentimiento y ofrecer perdón. Sin embargo, llegará el momento, mis queridos hermanos y hermanas, cuando habrá completado la cuenta. Muy pronto usted y yo tenemos una cuenta allá en el cielo. Y esa cuenta muy pronto se va a llenar, se va a completar. Cuando el alma habrá hecho su elección. Cuando por su propia decisión el hombre habrá fijado su destino. Entonces se dará la señal para ejecutar el juicio. Hay motivo para inquietarse por el estado religioso del mundo actual.
se ha jugado con la gracia de Dios. El llamado es para ti hoy. Ya no sigas jugando más con la gracia de Dios. Ya no sigas viviendo una doble vida. O yo, todos nosotros. Josué le dijo al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? O sea, si Dios es Dios, servidle. Si es Baal, vayan en pos de él, pero no podemos estar jugando entre dos pensamientos. Muy pronto esa cuenta, ese registro nuestro, mis queridos hermanos, se completará en el cielo. Y entonces se va a dictar sentencia contra nosotros. Es digno de juicio. Zorobabel, ¿recuerdan a Zorobabel? En el libro de Zacarías. Él también recibe un mensaje de esperanza, de gracia. Vayamos a Zacarías capítulo 4. Casi al final del Antiguo Testamento está el libro de Zacarías, antes de Malaquías. Capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Noten cómo dice. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 7, Zacarías 4. ¿Quién eres tú, oh grande monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de ¿qué? Gracia, gracia a ella. Qué maravillosas palabras. Nosotros podemos tener un monte frente a nosotros. Un monte convertido en problemas. Un monte convertido en vicisitudes. Un monte convertido en pruebas. En problemas de salud tal vez. Problemas en el hogar. Desunión en el hogar. Es un monte muy grande. Pero Dios ha prometido en esta hora que si tú consagras tu vida a Él, ese monte Él lo va a hacer una llanura, mis queridos hermanos. Pero el hogar tiene que convertirse. El esposo y la esposa tienen que convertirse. Los hijos tienen que convertirse para que esa montaña de problemas, de peleas, de vicisitudes, de discordia que existen en el hogar pueda convertirse en una llanura. Solo Dios lo puede hacer. ¿Quieres que tu hogar sea una llanura o que tu hogar sea una montaña? Bueno, tú eliges en el día de hoy. La gracia está abierta para el Señor dártela en esta hora. Porque termina el versículo 7, dice: gracia, gracia a ella. O sea, acción al pueblo de Dios. Ven, noten cómo dice Zacarías 12:10, allí mismo, pero el capítulo 12 y el versículo 10 dice lo siguiente, es una hermosa promesa. Zacarías, capítulo 12, versículo 10, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, sobre su pueblo, sobre su iglesia, espíritu de ¿qué? De gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Quién es ese que traspasaron, hermanos? Cristo Jesús, a quien tú tienes que mirar, a quien yo tengo que mirar. Cuando tú tengas un problema, mira a Jesús. Amén. Cuando tú tengas un carácter defectuoso, mira a Jesús. Cuando tú tengas un defecto de carácter, mira a Jesús, al que traspasaron. Solo la gracia de Cristo Jesús en tu vida te da el poder o te dará el poder para ser transformado o para ser transformada. Ustedes saben que cuando Cristo estuvo en esta tierra, también dependía de la gracia de su Padre. No solamente esos hombres del Antiguo Testamento, Jesús, el Hijo de Dios, también necesitó de esa gracia. Vayamos al libro de Lucas, acompáñenme por favor. Lucas, el capítulo 2. Noten cómo dice. Lucas, versículo 39 y 40. Lucas 2, 39 y 40 nos dice:
después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea. ¿Quiénes? José, María y Jesús. Habían llegado a Jerusalén y dice a su ciudad de Nazaret. ¿Dónde vivía Jesús? En Nazaret. Nosotros sabemos que Jesús no nació en Nazaret, nació en Belén. Pero por el edicto de Herodes que se habló hoy en la mañana, José y María tuvieron que huir a Egipto y después de Egipto pues regresaron y se instalaron en Nazaret. Versículo 40, noten cómo dice: y el niño, o sea Jesús, crecía y se fortalecía y se llenaba ¿de qué? De sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Jesús también necesitó de esa gracia de Dios. ¿Para qué? Para que cada día él pudiese crecer espiritualmente, pudiese fortalecerse espiritualmente y pudiese llenarse de sabiduría espiritualmente hablando. Eso son las cosas que ustedes y yo necesitamos. Tenemos que crecer, hermanos, espiritualmente. Amén. Nosotros no podemos quedarnos enanos toda una vida. Tenemos que crecer, crecer como la naturaleza, como una planta. Tenemos que fortalecernos cada día de la palabra de Dios, amén, de la oración. Nosotros no podemos descuidar. Se ha perdido hoy en los hogares del pueblo de Dios el culto familiar. Se ha perdido, el pueblo de Dios ya no estudia la palabra de Dios. No hay forma de nosotros fortalecernos si descuidamos eso. Y tenemos que llenarnos de sabiduría. ¿Para qué? Sabiduría para tomar decisiones sabias. Sabiduría para entender la palabra del Señor. Juan capítulo 1, acompáñenme por favor. Juan capítulo 1, leemos los versículos 14 y el 17. Juan capítulo 1, versículo 14 y versículo 17, noten cómo dice: y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién es ese verbo? Cristo Jesús, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Versículo 17 de Juan 1. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gloria al Señor. Tú y yo estamos aquí hoy gracias a la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús. Dice el libro El deseado de todas las gentes, la página 49, que yo les exhorto a que lean ese capítulo. Se llama La niñez de Cristo. Es un capítulo muy hermoso. Especialmente los jóvenes deberían de leer ese capítulo. El capítulo El deseado, creo que es el capítulo 3, si no estoy mal, o el 2, pero el deseado de toda la gente se llama La niñez de Cristo. Dice así: Jesús pasó su niñez y juventud en una aldea de montaña. No había en la tierra lugar que no habría resultado honrado en su presencia. Habría sido un privilegio para los palacios reales recibirle como huésped. Pero él pasó por alto las mansiones de los ricos, las cortes reales y los renombrados atrios del saber, para vivir en el oscuro y despreciado pueblo de Nazaret. Oigan bien, Nazaret era un pueblo oscuro y despreciado. Es admirable por su significado el breve relato de sus primeros años. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ya lo acabamos de leer en Lucas capítulo 2, versículo 40. Sigue diciendo esta cita: en el resplandor del rostro de su Padre, Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Su inteligencia era viva y aguda. Tenía una reflexión y una sabiduría que superaban a sus años. Sin embargo, oigan bien, su carácter era de hermosa simetría. Las facultades de su intelecto y de su cuerpo se desarrollaban gradualmente en armonía con las leyes de la niñez. Durante su infancia,
Jesús manifestó una disposición especialmente amable. Era una persona amable. ¿Nosotros somos amables? Sus manos voluntarias estaban siempre listas para servir a otros. A mí no me digan que se lo digan al otro hermano porque yo no puedo. Pero Jesús estaba dispuesto siempre para servir a otros. Revelaba una paciencia que nada podía perturbarlo. Oigan bien, Jesús tenía una paciencia que nadie lo podía perturbar o nada lo podía perturbar. Y una veracidad que nunca sacrificaba la integridad. En los buenos principios, oigan bien, ¿en qué cosa? En los buenos principios Jesús era firme como una roca y su vida revelaba la gracia de una cortesía desinteresada. Aquí está reflejado el carácter de Cristo, hermano. Es el carácter que tú y yo necesitamos poseer si queremos entrar a las mansiones celestiales. Por eso es que tenemos que estudiar cada día el carácter de Jesús. Estamos muy preocupados mirando el carácter de los otros hermanos en la iglesia. Ah, si el pastor no es así, ¿para qué yo voy a ser así? Si el anciano no es así, ¿para qué yo voy a ser así? Mira, fulano de tal lo hace y yo ¿por qué no lo puedo hacer? A mí me regañaron y ¿por qué no lo regañan a él que hace lo mismo? No mire ya más, hermanos, el carácter, por favor, y los fallos de los demás. Mire el carácter de Cristo. El carácter de John Lopera no lo va a llevar a usted al reino de los cielos. Eso se lo digo con mucha humildad y con mucho respeto. El carácter de Cristo es el que te va a dar entrada a ti al reino de los cielos. Muchos dicen, lo único que nos vamos a llevar al cielo es el carácter, pero no es tu carácter o no es mi carácter. Es el carácter de Jesús. Nunca se te olvides. Allí está registrado el carácter de Cristo. En ese capítulo, léelo. Tenemos que desarrollar ese carácter. Muchos dicen, es imposible alcanzarlo. Es posible. Lo puedes alcanzar gracias a la gracia de Cristo Jesús en tu vida. Voy a ir terminando ya, porque yo sé que el tiempo corre. No voy a tomar más tiempo, lo vamos a seguir hablando de este mensaje en nuestro próximo estudio. Pero la gracia de Dios capacitó a los discípulos de Cristo para predicar el Evangelio, oigan bien, y fortalecerlos en las pruebas. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 32 y 33. Hechos, capítulo 4. Ustedes recuerdan el famoso sermón del apóstol Pedro, después de Pentecostés. Hechos 4, versículos 32 y 33. Mire, estas son palabras para nosotros como iglesia, mis queridos hermanos. Hechos de los Apóstoles 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Cuántos de nosotros podemos decir esto hoy con seguridad? Que todo lo que yo tengo es de mis hermanos y todo lo que tienen mis hermanos es mío. Esta fue la unidad que alcanzaron los discípulos en los tiempos de Jesús. Por eso se fue derramado el Espíritu Santo. Versículo 33 de Hechos 4. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Esa era la verdad presente en el año 31 después de Cristo. La resurrección de Cristo. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Segunda de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12 y vamos a leer el versículo 9. Mire lo que dijo el apóstol Pablo en estas palabras. ¿Por qué? Porque Pablo estaba pasando por una prueba muy grande. Tenía un aguijón en su carne. ¿Cuál era el aguijón en su carne? El hermano Freddy habló hoy de que oraran por él porque tenía un problema en su ojo. El apóstol Pablo también tenía un problema en su ojo. ¿Se cayó el apóstol Pablo tal vez? No. ¿Se golpeó con algo? No, fue la visión que él tuvo en Damasco, el camino a Damasco. Le afectó la vista y quedó prácticamente casi ciego de un ojo.
Y él le pidió a Dios en repetidas veces que le quitara ese aguijón, que lo sanara. ¿Y qué le respondió Dios en el versículo 9 de 2 Corintios 12? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dijo Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Nosotros a veces nos quejamos por un dolor de espalda. No queremos ya ni levantarnos para venir a la iglesia, porque tenemos un dolor, porque nos duele la cabeza. Pero si vamos a trabajar con dolor, si nos duele la cabeza, vamos a trabajar. Si nos duele la espalda, vamos a trabajar. Pero cuando llega el momento de venir y a honrar al Señor, nos quedamos en la casa durmiendo, porque nos duele la espalda. Y Dios todavía sigue manifestando su gracia y su misericordia para ti y para mí. Vas al trabajo y tienes que levantar peso con tu dolor de espalda. Cosas pesadas de 50, 60, 70 libras. O yo. Pero cuando llega el sábado dice, no, me voy a quedar durmiendo porque me duele mucho la espalda. Oh, mis queridos hermanos, ¿cuánto necesitamos aprender? ¿Cuántas lecciones necesitamos aprender de la gracia de Dios? Jesús le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Dios permitió que Pablo siguiera con ese aguijón en su carne hasta el día de su muerte. Porque Pablo reconoció y se dio cuenta que en la debilidad su poder se manifestaba en él. O sea, el poder de Dios. Nosotros necesitamos a veces estar pasando por pruebas. Tenemos que entender muy bien las pruebas y el método que Dios usa. ¿Por qué? Para que nosotros podamos aprender a confiar en Jehová. Amén. Voy a terminar con 3 textos bíblicos. Voy a leer otro texto en Efesios, capítulo 3, que no lo leí, pero vamos a leerlo acerca del apóstol Pablo. Efesios, capítulo 3, versículo 8. Efesios está después de Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Noten cómo dice, a mí, es Pablo dando testimonio, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Nosotros queremos anunciar el evangelio, la gracia de Dios nos es dada para nosotros cumplir con ese cometido. Las personas donde tú trabajas saben que tú eres cristiano o que eres cristiana. La salvación del pecado es por la gracia de Dios, no porque poseamos méritos en nosotros. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Vamos a leer 3 textos más y terminamos. Hechos capítulo 15, Hechos 15, y vamos a leer el versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos ¿qué? Salvos de igual modo que ellos. O sea, los gentiles. Somos salvos, mis queridos hermanos, gracias a la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Romanos capítulo 3, versículo 24, nos dice lo siguiente. Romanos 3, 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que nosotros debemos de sentirnos agradecidos por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso es que no hay motivo para nosotros sentirnos tristes, porque Dios lo ha hecho todo por nosotros. La salvación es gratuita, solamente tenemos que aceptarla. El don de Dios es gratuito, tenemos que aceptarlo y sus condiciones. La gracia de Dios es un don, es una dádiva, es gratuita. Y dice la Biblia claramente que somos justificados o declarados justos delante de los ojos de Dios gratuitamente por su gracia.
cuando Dios nos mira a nosotros, cuando tú y yo seamos llamados al juicio, cuando nuestros nombres sean llamados, nosotros vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. No personalmente, porque el juicio se está llevando en el cielo, pero cuando nuestros nombres sean llamados, John Jairo Lopera, Cristo va a estar allí al lado de su Padre, intercediendo como mi abogado. Pero si John Jairo Lopera tiene pecados en su registro que no ha abandonado, que no se ha arrepentido de ellos, tristemente mi nombre será borrado de los libros del cielo. Pero si el pecador en su registro, cuando aparece el nombre allí, suyo o mío, aparece al lado de mi nombre, perdonado, 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 todo eso y cada uno, aparece la lista de todos esos pecados que hemos cometido. Perdonado, 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 perdonado. El Padre le dice a Jesús, bórralos, porque no hay pecados para que éste no sea digno de la vida eterna. Cristo nos cubre con su manto de justicia, mis hermanos, y somos merecedores de la vida eterna. Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7, con este texto terminamos. Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7 nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer. A veces se nos sale el viejo hombre o se nos sale la vieja mujer, pero tiene que ser crucificado. Pablo lo crucificó. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado, y ya no vivo yo. Yo ya no soy Saulo de Tarso, sino que Cristo vive en mí. ¿Podemos nosotros decir eso hoy? Noten lo que dice el versículo 7 de Romanos 6. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿En qué momento Dios te declara a ti justo? ¿En pecado? ¿En qué momento Dios declaró a Noé justo y digno de ser salvo, él y su familia? ¿Estaba viviendo como vivían los antediluvianos? No. ¿Lot estaba viviendo como vivían los de Sodoma y Gomorra? No. Dice claramente la Biblia, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Tú has ido alguna vez a un funeral? El muerto está escuchando lo que la gente está hablando allí. Los cantos, las oraciones. Los muertos nada saben, dice la Biblia. Nosotros tenemos que morir al pecado. ¿Qué significa eso? No sentir ya atracción por el pecado. Cualquier pecado que sea, que nos haya arrastrado a violar la ley de Dios, que nos haya esclavizado. Solo Cristo Jesús te puede dar la victoria sobre el pecado hoy. Su gracia está disponible para ti hoy. Lo único que tú tienes que hacer es ¿qué? ¿Venir a la iglesia todos los sábados? No estoy diciendo con esto que no debes de venir. No te vayas a quedar en tu casa el próximo sábado. Aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Entregarle a Jesús todos esos pecados. Si tú no se los entregas a Él, Él no puede hacer nada por ti. Él quiere salvarte, Él quiere salvarme, pero tú tienes que hacer una entrega completa. ¿Cuáles son esos pecados? Solo tú los conoces, yo no los conozco. Solo el Señor sabe cuáles son. Y Satanás sabe muy bien cuáles son. Por eso Él no va a querer que tú seas liberado de esos pecados. Algún defecto de carácter tal vez. Algún pecado acariciado tal vez. El Señor quiere decirte hoy, cuando caigamos de rodillas, pídele al Señor que te dé la libertad absoluta de todos esos pecados. Entrégale tu corazón al Señor Jesús. Entregarle el corazón a Jesús en esta hora es decirle al Señor Jesús, ya no quiero seguir viviendo una vida doble. Ya no quiero seguir siendo un cristiano tibio. Ya no quiero seguir siendo un cristiano de doble ánimo. Un día sí, un día no.
Quiero entregarme completamente a ti, Señor Jesús. Quiero hacer tu voluntad. Si tú haces eso en el día de hoy, el Señor está dispuesto a ayudarte para que tú seas un cristiano victorioso. Vamos a terminar con una palabra de oración, por favor. Aquellos que puedan, si desean acompañarme, de rodillas. Querido Padre Celestial, en esta hora queremos darle las gracias por su gracia y por su misericordia. Gracias, Padre Celestial, porque esa gracia todavía está abierta, está disponible para cada uno de nosotros. Yo sé, Señor, que llevamos muchos años viniendo a esta congregación. Llevamos tal vez muchos años profesando ser cristianos. Pero todavía en nuestros corazones existe la envidia, existe el rencor, existe la falta de perdón y de misericordia. Existe los celos, existe todavía un carácter impulsivo, un carácter iracundo, un carácter no refinado semejante al carácter de Cristo Jesús. Señor, yo no sé cuánto tiempo nosotros vamos a seguir viniendo a esta iglesia o seguir profesando ser cristianos y todavía nuestros caracteres no se amoldan al carácter semejante que tenía Cristo Jesús. Por favor, Señor, yo le suplico de todo corazón de que usted nos ayude a no seguir jugando más con su gracia y con su misericordia. Que usted nos ayude a hacer una entrega completa en esta hora. Si hay algún pecado en estos momentos, Padre, su iglesia lo confiesa en esta hora. Padre, usted los conoce. Usted conoce nuestras debilidades, conoce nuestras fallas, nuestros defectos de carácter. Tal vez aquí venimos con una cara sonriente. Tal vez aquí venimos cada semana con la Biblia bajo el brazo y pensamos que todos somos buenos cristianos. Pero tal vez en nuestro hogar tenemos otro carácter. Tal vez en nuestro lugar de trabajo mostramos otro carácter diferente. Oh Padre Celestial, por favor, perdónenos si le hemos ofendido y si hemos fallado. Le suplicamos, Padre, que su gracia se manifieste en nosotros en esta hora y que su Santo Espíritu nos dé el poder para ser transformados, nuestros caracteres a la semejanza de Cristo Jesús. Si hay algún pecado, Señor, en estos momentos, si hay alguna tentación, tal vez, que nosotros no hemos podido vencer, le rogamos que a través de su gracia, usted nos dé la victoria sobre nuestros delitos y pecados. Amén. No queremos despedirnos, Señor, sin pedir una bendición por su iglesia en esta hora, por su pueblo. Si hay algún hermano o hermana, joven, niño o niña, que ha venido en esta hora con alguna carga en su corazón, con alguna prueba, con alguna enfermedad, yo le pido, Señor, que usted se manifieste en favor de ese hermano o hermana, de ese joven o esa señorita, o de ese niño o de esa niña. Bendiga los alimentos que hemos de compartir a continuación, permita que nunca nos falte en nuestros hogares, que sean medicina para nuestros cuerpos y para nuestra vida espiritual también. Gracias por escucharnos, se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.